Su prontuario criminal y de quienes nada se sabe, estas son sus respuestas. Romaña, usted secuestró el 21 de febrero de 1999 a Enrique Márquez. Hay una señora que se llama Amalia. Las polémicas declaraciones que en exclusiva entregó a Noticias RCN y NTN 24, alias Romaña, uno de los más temidos cabecillas de las FARC. Desde la voz de sus víctimas, Amalia Díaz, madre de Enrique Márquez, exige al jefe guerrillero que diga la verdad sobre el paradero de su hijo, secuestrado hace más de 17 años. Además, presentamos un especial periodístico del subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, en los llanos del Yarí, epicentro de la 10ª conferencia de las FARC. Comienza. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, este viernes culmina la denominada 10ª conferencia de las FARC en Colombia. En los llanos del Yarí, entre los departamentos de Meta y Caquetá, los cabecillas de la guerrilla expusieron a sus filas los contenidos del acuerdo pactado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se espera que en el acto de clausura las FARC revelen el nombre del que sería su partido político una vez entreguen las armas. El punto clave de la noticia. Durante la cumbre, nuestros enviados especiales Jefferson Beltrán y Carla Arcila han podido entrevistar a varios de los guerrilleros asistentes, entre ellos algunos comandantes de temidos bloques de las FARC y que tras un extenso prontuario criminal se aprestan a reincorporarse a la vida civil. Estamos en el lugar de la noticia con Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche. Jefferson, faltan solo horas para que culmine la conferencia de las FARC. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer de estos 6 días de encuentros? Jason, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes del programa La Noche. Estamos en las sabanas del Yarí, exactamente en el departamento del Caquetá. La única comunicación que tenemos aquí es este teléfono satelital, que es a través del cual estamos comunicándonos para llevarles a ustedes, a sus televisores, esta señal desde este lugar, desde estas sabanas donde se lleva a cabo ya desde hace 6 días la 10ª cumbre de las FARC. Aquí no entra internet, únicamente tenemos nuestra antena satelital para llevarle al mundo los pormenores de ese importante hecho que es noticia no solamente en Colombia, sino en el continente americano. ¿Y por qué es noticia? Porque de las conclusiones que saque esa reunión de las FARC aquí en esta zona del Yarí, muy posiblemente, si las FARC cumplen, pasarán de ser una organización criminal a convertirse en un movimiento político. Esa es la noticia que tendremos en las próximas horas, como bien lo apuntas, Jason. Mañana viernes, en horas de la tarde, las FARC finalmente acabarán con esa 10ª conferencia y no solamente ratificarán como máximo integrante o máximo cabecilla de las FARC alias Timochenko dentro del secretariado de las FARC, sino también darán a conocer cuál será el nombre de las FARC, el nombre que utilizarán como partido político. Mañana sabremos si mantendrán la marca FARC o si por el contrario utilizarán otro nombre de los que se ha propuesto por parte de los cabecillas que desde diferentes partes de Colombia han acudido a esta cita aquí en los llanos del Yarí, en las sabanas del Yarí. Hay cerca de 200 integrantes de las FARC que han participado en lo que ellos han llamado un cónclave, una reunión en la que también las FARC espera hacer un cambio que va a ser trascendental y va a ser muy importante. Van a cambiar de tener un reglamento político-militar a tener unos estatutos de partido. Esto no es de poca monta, porque en esos reglamentos políticos y militares, la FARC, dentro de las normas internas que tenían al margen del Estado de Derecho en Colombia, permitían a sus subalternos ejecutar juicios revolucionarios. En estos juicios, por diferentes delitos que se cometían al interior de las FARC, que ellos califican como delitos, que están por fuera del Estado de Derecho de Colombia, se contemplaban penas como, por ejemplo, el fusilamiento. Muy seguramente las FARC mañana establecerá un nuevo estatuto de partido en el que este tipo de sanciones al interior de las FARC desaparecerán. El cubrimiento que ha hecho Noticias RCN, que ha hecho con nuestra compañera Carla Arcila, tuvimos la oportunidad de hablar con él, de hacerle una serie de preguntas a propósito de lo que ha sido su accionar criminal, alias Romaña, célebremente o tristemente conocido como el autor de las llamadas pescas milagrosas. Era una serie de secuestros que se hacían en las vías aledañas a la capital de Colombia, a Bogotá,
en las cuales les exigían altas sumas de dinero a diferentes personas de la ciudad por recuperar su libertad. Eran unos secuestros que se ejecutaban y que azotaron durante varios años a las personas que vivían cerca de la ciudad de Bogotá. Por esa razón, no solamente lo entrevistamos, sino también quisimos preguntarle qué pasó con esos secuestrados. Por ejemplo, ¿qué pasó con Enrique Márquez, aquel joven abogado que secuestraron el 11 de febrero de 1999 y de quien sus padres, doña Amalia de Márquez e Ismael Márquez, hasta el día de hoy, 17 años después, no tienen ninguna noticia? Escuchen ustedes esa entrevista y esa crónica que hemos preparado para ustedes. En la década de los 90, atreverse a transitar por la vía que conduce de Bogotá con la ciudad de Villavicencio era todo una odisea, sin exagerar muchas veces, un viaje sin regreso. Este guerrillero de boina negra y espesa barba, quien antes lucía camuflado, es el mismo que imponía su propia ley a quienes por allí pasaban. Es Henry Castellanos, o como lo conocen en la guerrilla, como lo conocimos los colombianos, alias Romaña. Entre su prontuario criminal suma cerca de 80 condenas y 126 procesos judiciales por secuestros, extorsiones, terrorismo, narcotráfico y homicidios. Es considerado como el principal secuestrador que ha tenido las FARC en sus filas. Como coordinador de al menos 4 frentes y comandante del bloque oriental de las FARC, Romaña se hizo tristemente célebre al idear y ejecutar las denominadas pescas milagrosas. Es decir, aquellos secuestros masivos en carreteras que sembraron miedo y zozobra en Colombia. Precisamente, en la 10ª conferencia de las FARC en las selvas del Yarí, Noticias RCN logró entrevistar a Romaña y preguntarle sobre este crimen que por años perpetró. Sé que no le gusta hablar del pasado, pero para construir un nuevo futuro a veces hay que hablar del pasado. Usted es una persona que fue recordada por las tristes pescas milagrosas. ¿Qué les dice usted hoy aquí en Noticias RCN a esas víctimas? Nunca me ha gustado en La Habana hablé harto de esos temas y yo creo que en los medios de comunicación están y todos saben. Y de ese tema me gustaría hablar más largamente porque aquí en Colombia se inventaron las pescas milagrosas. Eso la hicieron los españoles, fueron los primeros que la hicieron fueron los españoles y empezaron por el Perú, secuestrando al indio Atahualpa. Y eso es doloroso para toda la sociedad que se resultó afectada de una u otra manera en estos hechos. Pero eran los hechos de la guerra. ¿Sí? En esos tiempos se estaban debatiendo o se estaba dando la guerra más dura en Colombia con las masacres. 7 millones de desplazados, víctimas, 30.000 falsos positivos, gente damnificada, gente lisiada, gente en el exterior. O sea, era un hecho trascendental que nos tenían aplicada la guerra impuesta por los Estados Unidos y otros países del mundo. Romaña aseguró que los que más han sufrido los embates de la guerra en Colombia son los miembros de las FARC. No solamente a las víctimas, si nosotros estamos de acuerdo por la paz, que fuimos los que más sufrimos en esta guerra, ¿sí? Porque es una guerra desigual. Dormir en el monte, no comer, no dormir, hacernos picar de los zancudos, de las culebras, de las panteras, de los tigres, la arremetida de todas las serpientes o animales salvajes que existen allí. Y a mí no me pagan un sueldo, dando mi vida por el pueblo colombiano. Somos los más comprometidos en la paz y los que más hemos sufrido la guerra en Colombia. Entonces yo, no solamente a las víctimas, a todo el pueblo colombiano, que nos unamos en torno a un solo objetivo, a salvar a Colombia. Henry Castellanos tiene una condena en su contra de 28 años de prisión por el secuestro de Enrique Márquez Díaz hace cerca de 18 años, sin que se sepa aún qué pasó con él. Al ser cuestionado por este caso, Romaña dijo simplemente que no se acordaba. Romaña, usted secuestró el 21 de febrero de 1999 a Enrique Márquez. Hay una niña que se llama Amalia Márquez y un papá que se llama Ismael Márquez, que ya son ancianos, y ellos me han pedido que le pregunte a usted por Enrique Márquez, un abogado que usted se llevó en la carretera Bogotá-Villavicencio. ¿Cuándo va a explicar todas las verdades? Esas verdades se van a hacer en colectivo y las hemos dicho cantidades de veces, y ya empezamos a hacerlas.
empezamos con lo de Bojayá. En Bojayá hicimos un monumento grandísimo y invitamos a toda la sociedad colombiana a que mire lo que hemos hecho en Bojayá. Vamos a pedir hechos de aclaración a los diputados y ya lo hicimos. Ahora pensamos ir a un municipio que se me olvida en Antioquia, que es La Chinita, creo, también esa parte. Y sucesivamente vamos a empezar a hacer reconocimiento, pero colectivo, porque no fue Romaña, ¿sí? No fue Romaña, fue las FARC. Nosotros aquí no decidimos individualmente, sino es el colectivo, ¿cierto? Entonces a esa gente que tanto le hace daño y estigmatiza a la sociedad y a las personas, yo los invito a que se vinculen al proceso de paz y a que miren la Jurisdicción Especial de Paz, que es lo que está acordado, y apoyen el proceso de paz. Y no crean tanto odio, tanto rencor que a la sociedad colombiana no le conviene. ¿De Enrique Márquez no hay? No, ni me acuerdo. En Bogotá, Colombia, quiero saludar a Amalia Díaz de Márquez. Ella es la madre de Enrique Márquez Díaz, secuestrado y desaparecido por las FARC el pasado 11 de febrero de 1999. Lleva